buenas noches, nos da mucho gusto saludarles aquí en el programa En la Línea. Hoy con mi compañero Raúl Sánchez Carrillo y su servidor Félix Fuentes. Raúl, ya sabemos de la enorme variedad de problemas que enfrenta la población por el crecimiento mismo poblacional de tanta y gente que está aumentando el número de habitantes de México y de Estados Unidos y de todo el mundo. Pero un problema que realmente afecta y muy directamente a nuestros habitantes es el de la salud. Porque hay enfermos que es una barbaridad y no hay médicos suficientes para atenderlos, ni medicinas suficientes que suministrarles para ayudarlos. Lo acaba de decir Raúl, el sector salud, que en nuestro país no pudo entregar 45 millones de recetas a sus afiliados, sobre todo del Seguro Social y del ISSSTE, pues por una razón. Supongamos que sí puede entregar los 45 millones de recetas. ¿Y luego qué? ¿Cómo las surten? ¿Quién va a surtir esas medicinas y sobre todo gratuitas, como en algún tiempo sucedió y se podía? Pero Hoy se ha complicado muchísimo esto porque, como bien lo señalas, el problema de la salud, que es un compromiso toral principalísimo del gobierno, no se puede cubrir como se debiera. Porque primero, como el aumento poblacional es un factor, el otro es que los laboratorios han sido objeto también de sanciones y en muchos casos los que han sido sancionados dejaron de producir medicinas a un modo como de decir, bueno, pues entonces así es, vamos a ver en qué termina nuestro litigio. Y ahí también hay coyotaje, ¿no? Claro, lo había más antes, pero se distribuían los medicamentos. Ahora, una receta representa el paso 2 después de la consulta para que el que necesita esa atención médica la reciba con los medicamentos. El crecimiento de los genéricos ha sido exponencial. Sin embargo, pese a eso, no puede decirse con una tranquilidad absoluta que 45 millones de recetas no se surtieron. La pregunta es, ¿y qué pasó con ellas? Quienes pudieron las surtieron en farmacias particulares, quienes pudieron las sustituyeron con genéricos. Pero de esa cifra, afortunadamente dentro de la pena de decirlo, pues hubo 7,000 muertos. 3,000 niños por falta de medicamentos contra el cáncer. Pero en contraparte de pronto salen y te dicen, ya compramos las medicinas para los próximos 3 años. ¿Qué, para los animales, en la veterinaria o en dónde? Porque no puede ser posible que pregunta uno a la gente, oiga, ¿le surtieron? No, pues no hay tal medicamento, no hay tal medicamento. Hay un problema focalizado, por ejemplo, en quienes padecen trastornos mentales. Hubo un tiempo, lo recordamos, quienes ya vivimos los años 50, 60, que lo que era la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y también en parte del Seguro Social y el ISSSTE, obsequiaban muchas medicinas a sus afiliados y a gente pobre que carecía de recursos para adquirir lo necesario para su salud. Eso se fue reduciendo, salud, paulatinamente, año tras año, fueron disminuyendo los obsequios de las medicinas, tanto en los hospitales oficiales como en los particulares. Hubo en alguna ocasión, creo que ya no existe eso, algunas instituciones que de manera gratuita
empezaban a obsequiar medicinas, pero yo ya no he escuchado que eso siga sucediendo. Creo que ya los obsequios de medicinas ya no existen y cada quien, es una frase muy corriente, pero hay que decirla, se rasca con sus propias uñas. Efectivamente. Además, hay una realidad mundial, porque en grandes economías o países muy desarrollados también faltan las medicinas, por el mismo motivo de que los laboratorios no están produciendo lo necesario y porque por otra parte han aparecido nuevas enfermedades que antes no había. Uno de los compromisos del ser humano, cuando es uno padre, es cuidar a los pequeños que nacen y traen nueva vida y enseñarlos a proteger su salud. Sin embargo, el polen, las bacterias, todo lo que ahora hay en el mundo, la gente se enferma 3 días de unas gripes brutales viral. El virus no lo puedes atacar con medicamento. Es más que nada, volviendo a la tradición del tecito caliente de canela y al par de analgésicos para poder superar cuadros de fiebre. Pero en los niños es recurrente garganta, estómago, oídos, ojos, de una manera que antes no veíamos. Las enfermedades no se acaban. Las enfermedades persisten y se multiplican. Y nuestra gente, sobre todo la gente del campo, la gente de las colonias populares en México, carece de recursos suficientes para comprar todos esos fármacos que les son necesarios para la salud. Hubo un tiempo, los años 50, 60, lo recordamos, Raúl, que más o menos con los obsequios de medicamentos del Seguro Social y de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, como se llamaba, pues más o menos se ayudaba a un elevado número de habitantes y sobre todo a menores de edad o ancianos enfermos. Pero eso se ha ido agotando, se ha ido disminuyendo, sí, porque aumenta y aumenta y aumenta la población de nuestro país y el dinero que retenga el gobierno de sus presupuestos destinado para la compra de medicamentos no alcanza, cualquiera que sean las cantidades que tenga. Ahora, hay que aprender a cuidarnos, la salud sobre todo. Nada más importante que la salud. Sin embargo, en otro aspecto dentro de este panorama que es preocupante, hay una campaña muy intensa en las escuelas para prevenir que los niños de primaria, secundaria sobre todo, no caigan en las drogas. Entonces hay un programa que se llama Si te drogas te dañas y en la clase normal 15 minutos son para que el maestro diga esto pasa con tal droga, etc. TV Azteca hace muchos años empezó con Di no a las drogas con un gran éxito. De hecho es la precursora de la prevención. Y hasta en eso, como salud pública, hay que ponerle atención por los niños. Esa es la otra calamidad que nos cayó y no precisamente del cielo. Nos cayó de entre nosotros mismos porque, hay que reconocerlo, muchísima gente adulta es viciosa. Le da por el consumo de medicamentos o de medicinas que combina para intoxicarse y salir adelante con las angustias que tiene de salud. Y esto se ha multiplicado mucho en México porque esto se ha extendido a los menores de edad, a los propios niños, y no hay manera de controlar el consumo de las medicinas del rumbo que sea. Y aquí es donde los jefes de familia deben tener
extremado cuidado, sobre todo con sus hijos, sus hermanos, sus parientes, porque el consumo clandestino de los medicamentos ha ido en aumento. O de las mismas drogas. Una cosa muy importante es señalar que la comunicación entre padre e hijos, madre e hijos, es muy importante. Cuando hay comunicación, hay la confianza de advertir, de decirle al menor, ten cuidado con esto, lo disfrazan de esto. Yo hace muchísimos años hice un reportaje disfrazado de vendedor de chicharrones de harina fuera de una primaria en la colonia Guerrero, sobre los que estaban junto, que vendían fruta fraccionada u otras cosas. Y drogas. Cómo molían la droga y la echaban en la salsa para hacer adictos a los niños. Y se detuvieron en aquella ocasión, a los 3 días que fui publicando esto, como a 6, 8 personas de una sola escuela. A todos estos problemas, a todas estas situaciones, tenemos que enfrentarnos. Los jefes de familia tenemos la obligación de fijarnos más, de cuidar más a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, porque el vicio de las drogas crece y crece y crece, y con eso crece también el número de enfermos y de muertes. Se nos va el tiempo, Se nos Raúl. creció el tiempo y nos agotó el programa. Muchas gracias, Félix. Buenas noches. Buenas noches, que estén ustedes bien.